En este video vamos a continuar con nuestro tema de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Concretamente, el siguiente subtema a abordar es conocido como problemas de mezclas. ¿En qué consiste este tema? Bueno, imagina que tú tienes dos soluciones salinas de distintas concentraciones. Entonces, cuando tú mezcles estas dos soluciones salinas, va a surgir una ecuación diferencial de primer orden que define la cantidad de sal contenida en la mezcla. Para que tú me entiendas mejor estas últimas palabras, quiero que visualices este tanque mezclador que tengo aquí. En su interior contiene 300 galones de salmuera. La salmuera es simplemente agua en la que se ha disuelto sal. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, que aquí tenemos nuestro tanque, imagina ahora que por esta parte, que es como una especie, digamos, de llave, puedes imaginarlo, está entrando otra solución de salmuera al tanque. Y la razón de entrada de esta salmuera es de 3 galones por minuto. Ahora, si te das cuenta, al inicio de mis palabras te dije que tenías dos soluciones salinas de distintas concentraciones. Entonces, esta solución salina que está entrando va a llevar una concentración. ¿A qué se refiere la concentración? Es simplemente cuánta cantidad de sal entra por cada, digamos, galón o litro, según lo que tú estés manejando. En este ejemplo, estamos manejando galones. Entonces, la concentración es simplemente saber cuánta sal está entrando por cada galón que está entrando aquí. Como la razón de entrada aquí, yo te digo, para este ejemplo, la concentración de sal va a ser de 2 libras por galón. O sea, por cada galón que esté entrando a nuestro tanque, va a llevar 2 libras de sal por galón. Ahora, vamos a pensar también que la rapidez con la que está saliendo va a ser la misma que con la que está entrando. O sea, tanto la razón de entrada como la razón de salida van a ser la misma. Lo que va a ocasionar que este volumen que tú estás observando se mantenga constante. Porque imagina que la razón de entrada fuera mayor que la razón de salida. Si la razón de entrada fuera mayor que la razón de salida, entonces aquí tendríamos una acumulación, se va a ir acumulando esta parte. Pero si la razón de entrada fuera más pequeña que la razón de salida, entonces vamos a empezar a tener pérdidas. Este volumen va a ir disminuyendo. Vamos a tener que considerar estas tres posibilidades. Si entra lo mismo que lo que sale, si entra más de lo que sale o si entra menos de lo que sale. Y también tener en cuenta si dentro del tanque ya es salmuera o bien es agua pura. Ya que si es agua pura significa que no tiene sal y si es una salmuera significa que ya tiene un poco de sal en su interior. También tenemos que averiguar si lo que está entrando, cuánta concentración de sal tiene. O sea, cuántas libras o gramos o la unidad que tú estés manejando de sal va entrando ya sea por galón o por litro según la unidad que tú estés manejando. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la ecuación diferencial? Porque yo te dije que al mezclar estas dos soluciones salinas, haz de cuenta, esta es una solución salina la que está en el tanque y esta es otra solución salina. Al mezclarlas va a surgir una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que va a determinar o qué va a gobernar? Va a determinar cuánta sal hay dentro de tu tanque en cualquier instante del tiempo. Porque si tú observas, al ir entrando sal e ir saliendo, pues aquí va a ir cambiando la cantidad de sal que esté en el tanque. Y la ecuación diferencial que surge aquí nos ayuda a determinar cuánta sal contiene este tanque. Y esa ecuación diferencial es esta que tú estás observando aquí, donde la letra A mayúscula vamos a denotarla de la siguiente forma. Cada vez que tú veas la A mayúscula en este subtema, se refiere a la cantidad de sal que contiene el tanque. Como aquí es una derivada, quiere decir cómo va cambiando la cantidad de sal en el tanque con el paso del tiempo es igual a la razón de entrada de la sal menos la razón de salida de la sal. Es decir, para saber la cantidad de sal, pues lógicamente tienes que saber cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Por eso es que la ecuación diferencial está estructurada de esta forma. Razón de entrada de la sal menos razón de salida de la sal. Y recuerda que aunque aquí diga la derivada de A con respecto de T, realmente se refiere a cómo va cambiando la cantidad de sal con el paso del tiempo. Bueno, entonces ahora voy a darte otra expresión para la razón de entrada de la sal. La entrada es simplemente, como te dije, cuánta sal está entrando a nuestro tanque. Como yo te dije, va a ser un producto. ¿Qué producto? La concentración de sal por la razón de entrada de nuestro líquido o nuestro fluido. Recuerda que la concentración es cuántas libras o cuántos gramos, cuántos kilogramos, dependiendo de la unidad que tú estés manejando, va entrando en nuestro tanque. O sea, digamos, aquí estamos diciendo que estamos manejando galones y libras. Bueno, entonces la concentración es que cada galón que va entrando lleva 2 libras. Por eso es que se dice la concentración es 2 libras por galón. Ahora, ¿cuántos galones están entrando a nuestro tanque? Aquí estamos diciendo que por cada minuto que transcurre entraron 3 galones.
Entonces si tú multiplicas la cantidad de galones que van entrando por minuto por la concentración que lleva cada galón, tendrías 2 por 3, 6. Al simplificarse las unidades galón con galón, quedaría únicamente libras por minuto. Entonces la cantidad de sal que va entrando son 6 libras por minuto. Y esa es la razón de entrada de la sal. En este caso serían 6 libras por minuto. Así es como tú vas a obtener la razón de entrada. Recuérdalo, necesitas la razón de entrada del fluido multiplicado por su concentración. La concentración, recuerda, que es cuántas libras o gramos o kilogramos lleve tu galón o tu litro, porque también puedes manejar litros. Ahora, la razón de salida es un poco más complicada, porque aquí la razón de salida va a cambiar ligeramente si, bueno, depende su cambio, si lo que entra es lo mismo que lo que sale o si va cambiando, o sea, si lo que entra fuera diferente de lo que sale. Vamos a pensar en el primer caso, que la entrada es la misma que la salida. Si la entrada es la misma que la salida, como yo te mencioné, aquí se va a mantener este volumen, por lo cual aquí la cantidad de sal, haz de cuenta, aquí tienes 300 galones, ¿no? Entonces, si tú tienes 300 galones y la cantidad de la razón de entrada es la misma que la razón de salida, esos 300 galones se van a mantener. Entonces, la pregunta sería, para saber la concentración que hay aquí en nuestro tanque, o sea, cuánta sal hay en el tanque, hay que dividir la cantidad de sal que sea que tengamos aquí entre los 300 galones. Y eso nos va a dar la concentración de sal que hay en el tanque. Por eso es que aquí se divide la cantidad de sal en el tanque entre los 300 galones. Pero ¿por qué te pongo la cantidad de sal con una letra A mayúscula? Porque como te dije, esta concentración de sal o la cantidad de sal va a ir cambiando conforme vaya entrando fluido y vaya saliendo. Como no sé específicamente cuánto va a ser, lo dejo representado con una letra A en función del tiempo. O sea que la cantidad de sal va a ir cambiando con el paso del tiempo. Y va a ir dividido entre los 300 galones para poder sacar la concentración. Esta sería la concentración que hay de sal dentro del tanque. Y esto va a multiplicar a la razón de salida del fluido para saber cuánta sal estamos perdiendo. Aquí, en este ejemplo, yo te dije que la razón de salida era la misma que la de entrada. Y como la de entrada era de 3 galones por minuto, la salida también es de 3 galones por minuto. Y así podemos saber cuánta sal estamos perdiendo. Te lo repito, la razón de salida del fluido, 3 galones por minuto. Hay que multiplicarla por la concentración de sal que hay en el tanque. Como estamos diciendo que la razón de entrada y la salida son las mismas, para sacar la concentración de sal en el tanque simplemente hay que dividir la cantidad de sal entre los 300 galones que tiene nuestro tanque, porque se mantienen constantes, porque no hay pérdida de fluido. Entonces pongo una letra A porque no sé exactamente cuánto de sal en cada instante del tiempo. A multiplicar esto tendríamos algo como lo que está aquí mostrado. Y eso sería la salida. Ahora, ¿qué pasaría si son diferentes las razones de entrada y la salida? Bueno, estos 300 van a cambiar y se tendría que poner de otra forma. Pero eso te lo explicaré hasta que ya lleguemos a un ejemplo que nos pida eso. Entonces ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo con lo que te acabo de explicar. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo donde vamos a aplicar la teoría que acabamos de analizar. Y dice lo siguiente. Un tanque contiene 200 litros de un líquido en el que se han disuelto 30 gramos de sal. Y luego dice salmuera, que tiene 1 gramo de sal por litro, entra al tanque con una razón de 4 litros por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Encuentre la cantidad de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo t. Analiza tu petición del problema. Te dice encuentre la cantidad de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo t. Lo que te está dando a entender este problema es que quiere que tú le des una ecuación para la cantidad de sal. Vamos a pensar algo como esto es igual a 3x más 3, por decir algo. Bueno, 3t más 3. Entonces, el problema quiere que tú le des una ecuación como esta que sirva para encontrar la cantidad de sal en cualquier instante del tiempo. Que, por ejemplo, si tú quisieras saber la cantidad de sal a los 3 minutos, solo tuvieras que reemplazar los 3 en AT y al hacer el cálculo te dé cuánta sal hay exactamente a los 3 minutos. O si lo quisieras a los 2.5 minutos, a los 7 minutos, a los 20 minutos, 40 minutos, etc., siempre te pueda dar la cantidad de sal. Eso es lo que espera como respuesta este problema. Entonces, ya que tienes en mente qué es lo que espera como respuesta este problema, debemos iniciar siempre colocando nuestra ecuación diferencial que te decía, que te comenté en la teoría inicial. Esa ecuación diferencial, te la pongo aquí, era la derivada de A con respecto de T, era la razón de entrada de la sal, entrada menos la salida. Aquí solo te pongo entrada y salida para abreviar, pero ten en cuenta que la entrada tiene que ver con la razón de entrada de la sal y la salida con la razón de salida de la sal.
Entonces, recuerda que la derivada nos está diciendo cómo va cambiando la cantidad de sal en tu tanque con el paso del tiempo, pues depende de la entrada y la salida de la sal. Entonces, lo primero que tú debes hacer ahora es encontrar qué vas a colocar en lo que es tu entrada. Entonces, en la entrada, en este caso, yo puedo observar que me está diciendo que están entrando 4 litros por minuto. Pero aquí te dice, entran 4 litros por minuto. Bueno, entonces aquí vas a poner 4 litros por minuto. Ahora, recuerda que es entrada de la sal, por eso tú necesitas saber cuál es la concentración que lleva aquí. O sea, cuántos gramos de sal están entrando por cada litro. Y aquí te dice que por cada litro que entra, está entrando 1 gramo de sal. Entonces aquí vas a multiplicar 1 gramo. Aquí sería 1 gramo por litro. Al multiplicarlo te va a quedar 1 por 4, 4. Y te quedaría 4 gramos por minuto. Es lo que está entrando de sal. Ahora, la salida. Primero tienes que hacerte la pregunta si es que lo que está entrando es lo mismo que lo que sale. Y observa, te dice que está entrando a una razón de 4 litros por minuto y la solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Como entra lo mismo que lo que sale hablando del fluido, eso quiere decir que el volumen, o sea, los 200 litros que están en nuestro tanque de líquido, deben conservarse. Entonces, para sacar la concentración de sal que hay en tu tanque, debes dividir A entre 200. ¿Por qué? Recuerda que A representa la cantidad de sal que hay en tu tanque, pero como esta va cambiando con el paso del tiempo, para representarla se pone una A y entre paréntesis T. Y se divide entre los 200 litros que están en nuestro tanque y que se mantienen constantes, porque la razón de entrada es la misma que la de salida. Y de esta forma, con esta división, al dividir la cantidad de sal entre los 200 litros, tú vas a saber cuántos gramos de sal hay por cada litro en el tanque. Esta es la concentración. Ahora la vas a multiplicar por la razón de salida para saber cuánta pérdida de sal estamos teniendo. Entonces, esto va a quedar como 4A sobre 200 gramos por minuto también. Y si lo simplificas, esto se puede ver como A sobre 50 gramos por minuto simplificado. Entonces ahora vas a reemplazar esto en tu ecuación diferencial y obtendremos algo de la siguiente forma. La derivada de A con respecto de T es igual a la entrada, que sería 4, menos la salida, que sería A sobre 50. Date cuenta cómo aquí ya no estoy poniendo las unidades, puesto que para que no interfieran o nos confunda a la hora de escribir la ecuación diferencial. También nota que la A no le puse los paréntesis y la T en la ecuación diferencial, pero esto es debido a que la única función de T es indicarte que la cantidad de sal depende del tiempo. Pero eso ya lo sabes, por lo tanto no hay necesidad de estarlo especificando explícitamente una y otra vez. Ahora entonces vamos a resolver esta ecuación. Si tú te das cuenta, esta ecuación diferencial es lineal y podemos resolverla por el método número 5 que aprendimos en nuestro temario de ecuaciones diferenciales en nuestros métodos de solución. Para ello, primero la voy a llevar a la forma estándar o útil, que era simplemente algo como esto. Si tú recuerdas esa forma estándar o útil, nos decía que la derivada tenía que estar multiplicado por la unidad y ya lo tenemos. Ahora vamos a sacar quién es P de T. P de T es lo que acompaña a la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es A y P de T sería 1 sobre 50, de esta forma. Ahora, ya que tienes P de T, vas a sacar a U de T, que es el factor integrante. Nota que en lugar de poner P de X y U de X como antes, pongo P de T y U de T porque T es la nueva variable independiente. Y para calcular U de T sería E elevado a la integral de P de T, que es 1 sobre 50 con respecto de T. Y esto te quedaría E a la T sobre 50. Y ahí está tu factor integrante. Ya que tienes tu factor integrante, el método 5 te decía, lo vas a multiplicar por toda tu ecuación diferencial que está en la forma útil, es decir, esta. La multiplicas y te quedaría E a la T sobre 50 por la derivada de A con respecto de T más E a la T sobre 50 por A sobre 50 es igual a 4 por E a la T sobre 50. Después el método 5 te decía que tú visualizaras que el lado izquierdo era simplemente la derivada con respecto de T del factor integrante por la variable dependiente que en este caso es A. Todo esto igualado con E a la T sobre 50.
Recuerda que esta expresión y esta son la misma, solo que aquí solo está indicada la derivada y aquí ya está desarrollada la derivada. Pero te conviene más escribirla de esta forma porque al integrar a ambos lados, que es el siguiente paso, deshaces la derivada y lo único que queda es lo que está entre corchetes, de esta forma. Igualado con la integral que sea que tengas del lado derecho. Entonces, e a la t sobre 50 por a va a ser igual, y para resolver esta integral, date cuenta que es mediante un cambio de variable. Recuerda que para hacer el cambio de variable en una exponencial, vuelves u al exponente, que en este caso sería t sobre 50, y sacas su diferencial, que en este caso sería 1 sobre 50, diferencial de t. Esto es de u. Y simplemente lo que tú tienes que hacer es observar si en tu en tu integral, quitando obviamente lo que es u, si tienes el 1 sobre 50. Como 1 cuenta aquí, no tengo el 1 sobre 50. Entonces tengo que agregarlo y lo agregamos con una unidad, recuérdalo, 50 sobre 50. De esta forma, recuerda que lo agregas como una unidad porque desde números reales sabemos que al multiplicar por un 1 no afectamos la expresión. Y entonces el 1 sobre 50, que es el que te hace falta, lo vas a meter que acompaña la diferencial de t. Y así te quedaría e a la t sobre 50 por a es igual a 50 por la integral de 4 e a la t sobre 50 por dt sobre 50. Y entonces aquí ya podías hacer tu cambio de variable y te quedaría como 50 integral de 4 e a la u diferencial de u. Nota cómo ya le puse a u su valor que puse que era t sobre 50 y el dt sobre 50 lo puse como du. Y tú sabes que la integral de una exponencial es la misma exponencial. Y 50 por 4 van a ser 200 e a la u más constante. Ahora, en esta parte recuerda que siempre hay que regresar a los términos originales. ¿Y u cuánto vale? Pues t sobre 50. Entonces pongo 200 e a la t sobre 50 más c. Despejo a la letra a y me va a quedar 200 e a la t sobre 50 sobre e a la t sobre 50 más c sobre e a la t sobre 50. O lo que es lo mismo decir, a es igual a 200 más c por e a la menos t sobre 50. Y esta ya es la ecuación diferencial. Pero esto del cambio de variable te lo puse solamente por pasos para que lo recordaras, pero no es necesario hacerlo paso por paso. De hecho, si ya tienes bastante habilidad integrando, desde que estabas en esta parte podías brincarte hasta la respuesta, que era la de 200, e a la t sobre 50. Solo te lo puse para que entendieras de dónde sale ese 200. Bueno, ahora, la ecuación está casi lista. Te digo que está casi lista porque para que pueda dar respuesta a las preguntas del problema, necesitas saber cuál es el valor real de la constante, porque recuerda que en los problemas de aplicaciones necesitamos soluciones particulares. Eso es lo que necesitamos. Y también recuerda que para encontrar una solución particular, tú necesitas plantear una condición inicial. Te voy a borrar esta parte de color azul para que yo pueda hacer esa parte de plantear la condición inicial. Para que tú sepas cómo plantear la condición inicial, debes visualizar qué está contemplando tu solución de la ecuación. Las variables que involucran la solución de tu ecuación son a y t, donde a recuerda que representa la cantidad de sal presente en el tanque y t, pues el tiempo. Entonces vamos a buscar datos en el problema que estén relacionados con la cantidad de sal en el tanque y con el tiempo. Entonces yo puedo observar aquí cómo, en este caso, la cantidad de sal en el tanque me dice, observa, el tanque tenía 200 litros de un líquido en el que ya se habían disuelto 30 gramos de sal. O sea, desde antes de que empezara nuestra mezcla, el tanque ya tenía 30 gramos de sal. ¿Y eso cómo lo voy a representar? De esta forma, A, entre paréntesis, igualado con 30. O sea, en el tanque, que la cantidad de sal A ya habían 30. ¿En qué momento? En el tiempo cero. ¿Por qué digo el tiempo cero? Porque es cuando apenas iba a comenzar nuestro proceso de mezclado. Desde un inicio, o sea, en el tiempo cero, ya habían 30 gramos disueltos en nuestro tanque. Entonces, esta es la condición a aplicar para nuestra solución que teníamos. Entonces, reemplazamos a A por 30. Recuerda que aquí ese valor de A y los de paréntesis es el valor de T. Quedaría 30 es igual a 200 más C por E a la menos 0 sobre 50. Y entonces quedaría 30 es igual a 200 más C, o lo que es lo mismo decir, C es igual a menos 170, porque 200 pasa restando al 30. Entonces, ya que conoces el valor de C, se lo entregas a tu solución de aquí y tendrías que A es igual a 200 menos 170 por E a la menos T sobre 50. Y entonces, aquí tú puedes, este es un 50, lo voy a volver a dibujar porque quedó un poco extraño. Vamos a poner aquí 50 y entonces aquí tú puedes notar cómo ya tenemos la solución
de nuestro problema. ¿Por qué? Recuerda lo que te mencioné que te pedía este problema, que tú encontrás la cantidad de sal de gramos que había en el tanque en cualquier instante del tiempo, o lo que es lo mismo matemáticamente traducido, quiere que le entregues una ecuación donde solo con reemplazar a t por un número pueda entregarte la cantidad de sal a esta ecuación. Ve cómo esta ecuación, pues simplemente si tú la quieres la cantidad de sal a los 5 minutos, vas a cambiar a la t por 5, haces toda esta operación y lo que te dé es la cantidad de sal en el tanque. ¿Qué unidades va a manejar esta respuesta? Van a manejar la cantidad de unidades de gramos, que son porque te está pidiendo la cantidad de sal, entonces gramos es lo que va a estar manejando. Y pues con esto finalizaríamos nuestro primer video de mezclas. Vamos a subir un siguiente video donde pues nosotros vamos a hacer otros 2 ejemplos adicionales de mezclas.